Números 19. Agua para la purificación. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos, y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar, para que sea llevada fuera del campamento, y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata, y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano, o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural, o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Números 20. Moisés golpea la roca. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar
no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: «Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir, junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: «Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales». Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. «Escuchen, ustedes rebeldes», gritó. «¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca?». Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy». Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor, y Él demostró su santidad entre ellos. Edom le niega el paso a Israel. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: «Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto, y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó, y envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio». Sin embargo, el rey de Edom dijo: «Quédense fuera de mi territorio, o saldré a su encuentro con mi ejército». Entonces los israelitas le contestaron: «Nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio. Es todo lo que pedimos». Aún así, el rey de Midesmat, Edom, respondió: «Quédense fuera, ustedes no pueden pasar por nuestra tierra». Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no les permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Muerte de Aarón. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí, en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «Ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes 2 se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Hor. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados». Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los 3 subieron juntos al monte Hor, mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre, Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto,
Todo Israel lo lloró por 30 días. Números 21. Victoria sobre los cananeos. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor: si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades, y desde entonces ese lugar se conoce como Horma, la serpiente de bronce. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Viaje de Israel a Moab. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Iche-Abarim, en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baheb en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar en la frontera de Moab. De allí los israelitas viajaron a Ber, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: brota, oh pozo, sí, canten sus alabanzas, canten de este pozo, que príncipes excavaron, que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas. Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Nahaliel y Bamot. Después fueron al valle en Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía, victoria sobre Sehón y Og. Después, los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jahasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada, de manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada.
Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón. Quemó la ciudad de Ar en Moab. Destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos. Después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán. Pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: «No le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón». Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces, Israel ocupó su territorio. Números 22. Balac envía por Balaam. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: «Esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo». Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: «Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones». Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. «Quédense aquí esta noche», dijo Balaam, «y en la mañana les diré lo que me indique el Señor». Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche, Dios vino a Balaam y le preguntó: «¿Quiénes son estos hombres que te visitan?». Balaam le dijo a Dios: «Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra». Pero Dios le dijo a Balaam: «No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito». A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: «Regresen a casa. El Señor no me dejará ir con ustedes». Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: «Balaam se negó a venir con nosotros». Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje: «Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo». Entonces, Balaam les respondió a los mensajeros de Balac: «Aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más, y veré si el Señor tiene algo más que decirme». Esa noche, Dios vino a Balaam y le dijo:
Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Balaam y su burra. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y 2 de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces, el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. «¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces?» le preguntó a Balaam. «Me has dejado en ridículo», gritó Balaam. «Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida», le contestó la burra. «¿Alguna vez te he hecho algo así?» «No», admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. «¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces?» le preguntó el ángel del Señor. «Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida». Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: «He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje». Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: «Ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga». Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego, Balaam acompañó a Balac a Kiriat Usot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas, y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal, y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Números 23. Balaam bendice a Israel. Entonces, Balaam le dijo al rey Balac: «Constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique». Balac siguió sus instrucciones, y los 2 sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: «Quédate aquí con tus ofrendas quemadas, y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que Él me revele». Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación, y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo: «Preparé 7 altares, y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar». El Señor le dio a Balaam un mensaje para el rey Balac, y después le dijo: «Regresa donde está Balac, y dale mi mensaje». Así que Balaam volvió, y encontró al rey de pie, al lado de sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. Este es el mensaje que Balaam transmitió: «Balac me mandó a
Llamar desde Aram, el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a punto síntesis una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Entonces el rey Balac le reclamó a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos. En cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió: Yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Segundo mensaje de Balaam. Entonces el rey Balac le dijo: Ven conmigo a otro lugar. Allí verás otra parte de la nación de Israel, aunque no a todos. Maldice por lo menos a esa parte. Así que Balac llevó a Balaam a la meseta de Sofim en la cima del monte Pisga. Allí construyó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo al rey: Quédate aquí con tus ofrendas quemadas mientras yo voy allá a encontrarme con el Señor. Entonces el Señor se reunió con Balaam y le dio un mensaje. Le dijo: Regresa con Balac y dale mi mensaje. Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Este es el mensaje que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido, y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ningún problema espera a Israel. Pues Él, Señor su Dios, está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: ¿Qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa, y beben la sangre de los que han matado. Entonces Balac le dijo a Balaam: Está bien si no los maldices, pero al menos no los bendigas. Así que Balaam le respondió a Balac: ¿No te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara? Tercer mensaje de Balaam. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: Ven, te llevaré a un lugar más. Quizá esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor, con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: Constrúyeme 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Números 24. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor,
como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda, la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam, y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: Yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam le dijo a Balac: ¿No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije: Aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero, déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Últimos mensajes de Balaam. Balaam dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso, y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom, y a Seir, su enemigo, lo conquistará, mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob, que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalec y dio este mensaje. Amalec fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura, su nido está entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras: «Ay, ¿quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre, y oprimirán a Asiria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo». Entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. Números 25. Moab seduce a Israel. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: «Detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel». Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: «Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor». En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas,
pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finees, hijo de Eleazar, y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas, porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor, y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga, debido a lo que ocurrió en Peor. Números 26. Segundo registro de las tropas de Israel. Una vez que pasó la plaga, el Señor les dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: Registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Así que, allí en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel. Anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Señor le ordenó a Moisés. Este es el registro de todos los descendientes de Israel que salieron de Egipto. Tribu de Rubén. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Rubén, el hijo mayor de Jacob. El clan Anoquita, nombrado así por su antepasado, Hanoc. El clan Faluita, nombrado así por su antepasado Falú. El clan Ezronita, nombrado así por su antepasado Ezrón. El clan Carmita, nombrado así por su antepasado Carmi. Esos eran los clanes de Rubén. Sus tropas registradas sumaron 43,730 hombres. Falú fue el antepasado de Eliab, y Eliab fue el padre de Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram son los mismos jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón, junto con Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Pero la tierra abrió su boca y se los tragó juntamente con Coré, y el fuego devoró a 250 de sus seguidores. Esto sirvió de advertencia a la nación entera de Israel. Sin embargo, los hijos de Coré no murieron ese día. Tribu de Simeón. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Simeón. El clan Gemuelita, nombrado así por su antepasado Gemuel. El clan Jaminita, nombrado así por su antepasado Jamín. El clan Jaquinita, nombrado así por su antepasado Shaquín. El clan Zoharita, nombrado así por su antepasado Zohar. El clan Saulita, nombrado así por su antepasado Saúl. Esos eran los clanes de Simeón. Sus tropas registradas sumaron 22,200 hombres. Tribu de Gad. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Gad. El clan Sefonita, nombrado así por su antepasado Sefón. El clan Agita, nombrado así por su antepasado Hagi. El clan Sunita, nombrado así por su antepasado Suni. El clan Oznita, nombrado así por su antepasado Ozni. El clan Erita, nombrado así por su antepasado Eri. El clan Arodita, nombrado así por su antepasado Arodi. El clan Arelita, nombrado así por su antepasado Areli. Esos eran los clanes de Gad. Sus tropas registradas sumaron 40,500 hombres. Tribu de Judá tenía 2 hijos, Er y Onán, que murieron en la tierra de Canaán. Estos eran los clanes descendientes de los hijos sobrevivientes de Judá. El clan Selaíta, nombrado así por su antepasado Sela. El clan Faresita,
nombrado así por su antepasado Fares. El clan Zeraíta, nombrado así por su antepasado Zera. Estos eran los subclanes descendientes de los faresitas. Los ezronitas, nombrados así por su antepasado Ezrón. Los amulitas, nombrados así por su antepasado Amul. Esos eran los clanes de Judá. Sus tropas registradas sumaron 76.500 hombres. Tribu de Isaacar. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Isaacar. El clan Tolaíta, nombrado así por su antepasado Tola. El clan Puanita, nombrado así por su antepasado Púa. El clan Jasubita, nombrado así por su antepasado Jasub. El clan Simronita, nombrado así por su antepasado Simrón. Esos eran los clanes de Isaacar. Sus tropas registradas sumaron 64.300 hombres. Tribu de Zabulón. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Zabulón. El clan Seredita, nombrado así por su antepasado Sered. El clan Elonita, nombrado así por su antepasado Elón. El clan Jalelita, nombrado así por su antepasado Jalel. Esos eran los clanes de Zabulón. Sus tropas registradas sumaron 60.500 hombres. Tribu de Manasés. 2 clanes descendían de José mediante Manasés y Efraín. Estos eran los clanes descendientes de Manasés. El clan Maquirita, nombrado así por su antepasado Maquir. El clan Galaadita, nombrado así por su antepasado Galaad, hijo de Maquir. Estos eran los subclanes descendientes de los Galaaditas. Los Geseritas, nombrados así por su antepasado Geser. Los Elequitas, nombrados así por su antepasado Helec. Los Asrielitas, nombrados así por su antepasado Asriel. Los Siquemitas, nombrados así por su antepasado Siquem. Los Semidaitas, nombrados así por su antepasado Semida. Los Eferitas, nombrados así por su antepasado Efer. Zelofehad, uno de los descendientes de Efer, no tuvo hijos, pero los nombres de sus hijas eran Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Esos eran los clanes de Manasés. Sus tropas registradas sumaron 52.700 hombres. Tribu de Efraín. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Efraín. El clan Sutelaíta, nombrado así por su antepasado Sutela. El clan Bequerita, nombrado así por su antepasado Bequer. El clan Tahanita, nombrado así por su antepasado Tahán. Este era el subclan descendiente de los Sutelaítas. Los Eranitas, nombrados así por su antepasado Herán. Esos eran los clanes de Efraín. Sus tropas registradas sumaron 32.500 hombres. Todos los clanes de Manasés y Efraín eran los Unta, descendientes de José. Tribu de Benjamín. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Benjamín. El clan Belaíta, nombrado así por su antepasado Bela. El clan Asbelita, nombrado así por su antepasado Asbel. El clan Airamita, nombrado así por su antepasado Airam. El clan Sufamita, nombrado así por su antepasado Sufam. El clan Jufamita, nombrado así por su antepasado Jufam. Estos eran los subclanes descendientes de los Belaitas. Los Arditas, nombrados así por su antepasado Ard. Los Kunsom Naamitas, nombrados así por su antepasado Naamán. Esos eran los clanes de Benjamín. Sus tropas registradas sumaron 45.600 hombres. Tribu de Dan. Este era el clan descendiente de los hijos de Dan. El clan Sujamita, nombrado así por su antepasado Sujam. Esos eran los clanes sujamitas de Dan. Sus tropas registradas sumaron 64.400 hombres. Tribu de Aser. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Aser. El clan Imnita, nombrado así por su antepasado Imna. El clan Isuita, nombrado así por su antepasado Isui. El clan de Beriaíta, nombrado así por su antepasado Bería. Estos eran los subclanes descendientes de los Beriaitas. Los Eberitas, nombrados así por su antepasado Eber. Los Malquielitas, nombrados así por su antepasado Malquiel. Aser también tenía una hija llamada Sera. Esos eran los clanes de Aser.
Sus tropas registradas sumaron 53.400 hombres. Tribu de Neftalí. Estos eran los clanes descendientes de los hijos de Neftalí. El clan Jaseelita, nombrado así por su antepasado, Yasil. El clan Gunita, nombrado así por su antepasado Guni. El clan Geserita, nombrado así por su antepasado Yeser. El clan Silemita, nombrado así por su antepasado Silem. Esos eran los clanes de Neftalí. Sus tropas registradas sumaron 45.400 hombres. Resultados del registro. En resumen, las tropas registradas de todo Israel sumaron 601.730. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los nombres en la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale a cada tribu patriarcal su porción según el número de nombres en la lista. Cada porción de tierra se asignará por sorteo entre las tribus más grandes y las más pequeñas. Tribu de Leví. Este es el registro de los levitas, enumerados según sus clanes. El clan Gersonita, nombrado así por su antepasado Gersón. El clan Coatita, nombrado así por su antepasado Coat. El clan Merarita, nombrado así por su antepasado Merari. Los Libnitas, los Hebronitas, los Malitas, los Musitas y los Coreitas eran subclanes de los levitas. Cud fue el antepasado de Amram. La esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto. Amram y Jocabed eran los padres de Minanesinte, Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando en la presencia del Señor quemaron una clase de fuego diferente al que él había ordenado. Los hombres de los clanes levitas de un mes o más sumaron 23.000. Pero no se incluyó a los levitas en el registro del resto del pueblo, porque a ellos no se les repartió una asignación de tierra cuando fue dividida entre los israelitas. Esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí, pues el Señor había dicho acerca de ellos: todos morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números 27. Las hijas de Zelofehad. Cierto día las hijas de Zelofehad, Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad, a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre, y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas, y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés.
Josué elegido para dirigir a Israel. Cierto día el Señor le dijo a Moisés: «Sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Zin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba en Cades en el desierto de Zin». Entonces Moisés le dijo al Señor: «Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor». El Señor le respondió: «Toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer». Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Números 28. Ofrendas diarias. El Señor le dijo a Moisés: «Da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Diles a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de 1 año, que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero, entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer, con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Ofrendas del día de descanso. En el día de descanso sacrifiquen 2 corderos de 1 año, sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ofrendas mensuales. El primer día de Minocentes, cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes, durante todo el año. El primer día de cada mes, ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ofrendas para la Pascua. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día,
el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y no harán ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir en cada uno de los 7 días del festival, cuando preparen la comida que presenten como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El 7º día del festival será otro día, oficial para celebrar una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ofrendas para el festival de la cosecha. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa, y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día, presenten una ofrenda quemada especial, como un aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de 1 año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales, junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. Números 29. Ofrendas para el Festival de las Trompetas. Cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él, ofrendas para el día del perdón. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva, 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Ofrendas para el Festival de las Enramadas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo, y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival
presenten, como ofrenda especial, una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Números 30. Leyes acerca de votos. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra.
tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Números 31. Conquista de los madianitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel, envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12.000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas, y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes
Los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: El Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día, laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Distribución del botín. Después el Señor le dijo a Moisés: Tú, el sacerdote Eleazar, y los jefes de las familias de cada tribu, hagan una lista de todo el botín tomado en la batalla, incluidos la gente y los animales. Luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor, 1 de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma 1 de cada 50 de los prisioneros, y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros y 32,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor, 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor, 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor, y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 burros, 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó 1 de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: Nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que, de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Números 32.
Tribus al oriente del Jordán. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad, y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié de Cades Barnea a explorar la tierra. Después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de Él y Él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construiremos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés les dijo: si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante, entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces los hombres de Gad y de Rubén respondieron: nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado, permanecerán aquí en las ciudades de Galaad. Pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y dijo: los hombres de Gad y de Rubén, que están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán, con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir:
nosotros somos tus servidores, y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí en este lado del Jordán. Moisés asignó tierra a las tribus de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jogbeja, Bet Nimra y Bet Arán. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sibma. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Noba conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas, y a esa región le dio su propio nombre. Números 33. Recorrido de Israel. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés, a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante, a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto, con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Alús. Partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Partieron de Kibrot Hatava y acamparon en Aserot. Partieron de Aserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Harada. Partieron de Harada y acamparon en Macelot. Partieron de Macelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Partieron de Bene-Jacán y acamparon en Jor Hagidgad. Partieron de Jor Hagidgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona
y acamparon en Ezión-Geber. Partieron de Ezión-Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Zin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Hor, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Hor, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte, y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Hor. En esa ocasión el rey cananeo de Arad, que vivía en el Neguev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Hor y acamparon en Salmona, partieron de Salmona y acamparon en Punón, partieron de Punón y acamparon en Obot, partieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab, partieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad, partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim, partieron de Almón-Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río, cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Acamparon a lo largo del río Jordán desde Bet-Jesimot hasta los prados de las acacias, en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se la he dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños, una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Números 34. Entonces el Señor habló a Moisés y le ordenó: Da estas instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, que les doy como su preciada posesión, estos serán sus límites. La porción sur se extenderá desde el desierto de Zin hasta los confines de Edom. La frontera sur comenzará al este del Mar Muerto y seguirá hacia el sur, por el paso de los escorpiones, hasta Zin. Su extremo sur será Cades Barnea, de allí seguirá hasta Hazar Adar y llegará hasta Asmón. Desde Asmón, la frontera girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte comenzará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Hor. Desde allí, seguirá hasta Lebo Yamat, pasando por Sedad y Sifrón, y terminará en Hasar-Enán. Esa será la frontera norte. La frontera oriental irá desde Hasar-Enán hacia el sur hasta Sefán. Descenderá hasta Ribla, al este de Aín, y desde allí bajará por la ribera oriental del mar de Galilea, y luego por el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. Esos serán los 4 límites del país. Moisés entonces dijo al pueblo: Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ordenó que se lo dé a 9 tribus más media tribu. Las familias de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al este del Jordán, frente a Jericó, hacia el amanecer. El Señor continuó hablando y dijo a Moisés: Estos son los nombres de los que repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Además, debes tomar un líder de cada tribu para ayudarlos. Estos fueron los jefes designados: de Judá,
Caleb, hijo de Jefone; de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón; de Dan, Buquí, hijo de Jogli; de la tribu de Manasés, hijo de José, Janiel, hijo de Efod; de Efraín, hijo de José, Kemuel, hijo de Siftán; de Zabulón, Elizafán, hijo de Parnac; de Isaacar, Paltiel, hijo de Azán; de Aser, Ayud, hijo de Selomí; de Neftalí, Pedael, hijo de Amiud. Y estos fueron los hombres que el Señor designó para repartir la tierra de Canaán entre los israelitas. Números 35. Ciudades para los levitas. Mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordena a los israelitas que, de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades, y las tierras que las rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Los pastizales alrededor de esas ciudades, asignados a los levitas, se extenderán por 460 metros, a partir de las murallas de las ciudades en todas direcciones. Midan 920 metros afuera de las murallas de las ciudades en cada dirección: oriente, sur, occidente y norte, y la ciudad quedará en el centro. Esta área será otro pastizal, aún más grande para las ciudades. 6 de las ciudades que entreguen a los levitas serán ciudades de refugio, a donde una persona que haya matado a alguien por accidente pueda huir y ponerse a salvo. Además, entréguenles otras 42 ciudades. En total, darás a los levitas 48 ciudades con los toponienuseti, pastizales que las rodean. Estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Ciudades de refugio. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio a donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos: 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente, en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes, ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio, y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio, y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. El pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio golpea a otro con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa o lanza algo que, sin intención, golpea a otro, o por accidente, deja caer una piedra grande sobre alguien. Y, aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, el pariente más cercano de la víctima. La comunidad debe proteger al responsable de la muerte del vengador y debe escoltarlo para que regrese a vivir en la ciudad de refugio a la que huyó. Allí permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite sagrado.
Sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador lo encuentra fuera de la ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. Estos son requisitos legales y tendrán que cumplirse de generación en generación, donde quiera que vivan. Todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio, pues haría que el responsable de la muerte de alguien volviera a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. Esto garantizará que la tierra donde ustedes vivan no se contamine, pues el asesinato contamina la tierra, y ningún sacrificio, salvo la ejecución del asesino, puede purificar la tierra del asesinato. No deben manchar la tierra donde viven, porque yo mismo habito allí. Yo soy el Señor que habito entre el pueblo de Israel. Números 36. Mujeres que heredan. Propiedad. Luego los jefes de los clanes de Galaad, descendientes de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José, se presentaron ante Moisés y los líderes de las familias de Israel con una petición. Dijeron a Moisés: El Señor te dijo que repartieras la tierra entre el pueblo de Israel por sorteo sagrado. El Señor te dijo que la porción de tierra que pertenece a nuestro hermano Zelofehad se la dieras a sus hijas. Sin embargo, si ellas se casan con hombres de otra tribu, llevarán consigo sus porciones de tierra a la tribu de los hombres con quienes se casen. De esa manera, el área total de la tierra de nuestra tribu se reducirá. Entonces, cuando llegue el año de jubileo, esa porción de tierra se agregará a esa nueva tribu y provocará que nuestra tribu patriarcal la pierda para siempre. Así que Moisés les dio a los israelitas, de parte del Señor, el siguiente mandato. El reclamo de los hombres de la tribu de José es legítimo. Esto es lo que el Señor ordena acerca de las hijas de Zelofehad. Permítanles casarse con quienes deseen, siempre y cuando sea alguien de su propia tribu patriarcal. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe permanecer dentro de la tribu a la que inicialmente fue concedida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. Ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fue asignada. Entonces las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Maala, Tirsa, Hogla, Milca y Noa. Todas se casaron con sus primos por parte de su padre dentro de los clanes de Manasés, hijo de José. De este modo, su herencia de tierra permaneció dentro de su tribu patriarcal. Estos son los mandatos y las ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel, por medio de Moisés mientras acampaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó.